Sofonías capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. La palabra de Dios nos habla de este problema que es la boca, los labios, lo que hablamos. En el Salmo 141, David pidió a Dios que pusiera un guarda a su boca, a sus labios. Dice, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Él pedía que Dios mismo se hiciera cargo de aquellas cosas en las cuales él hablaba. Y el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, relata el momento en que Isaías tiene la visión de ver al Señor sentado en su trono, y una de las cosas que él expresa, una de las reacciones es, se sintió morir a causa de sus labios inmundos. Santiago, en el capítulo 3, versículo 6, describe, entre sus varias descripciones, a la lengua como un mundo de maldad. Ahora, aquí el profeta Sofonías dice aquello que Dios le está indicando, y es que toca este tema hablando de que Dios mismo intervendrá al respecto. Notemos que Dios es quien interviene y quien da esa pureza. No le pide a los hombres de todo el mundo, de todas las naciones, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. No le pide que los hombres busquen la pureza, porque aunque pudieran intentarlo, y está bien que así lo hagan, no pueden alcanzar no el grado de pureza que Dios y solamente Dios puede dar. Dios tiene interés en la pureza de labios de las personas. Y no está diciendo acerca de una persona solamente, dice todos los pueblos. Aunque aquí no se trata de lo malo esencialmente contra el prójimo, sino que tiene un propósito esta pureza. Dice así, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Allí hay una pureza con un propósito, y es que las personas tenían que tener pureza de labios para poder invocar, llamar el nombre de Dios y para poder servirle. Dice, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Dios no quiere que les sirvan las personas sin esta condición, sin este requisito, pureza de labios. Ahora fíjense, Dios toma en serio esta condición del hombre. Esto que decíamos anteriormente, que aún los hombres insignes, profetas, reyes, siervos de Dios, reconocían en la naturaleza humana esta corrupción interna que se manifiesta a través de aquellas cosas que decimos o que hablamos a las personas. Pero fíjense que el Señor Jesús también aplica esto, pero lo aplica específicamente en una dirección. Dice allí en Mateo capítulo 7, versículo 6, el Señor, hablando con los religiosos de la época, les dice, él toma Isaías, el capítulo 29, versículo 13, y dice así, él lo aplica aquí en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 7, versículo 6, dice así, respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice la Biblia que el Señor Jesús aplicó esta condición en los hombres para llamarles la atención. Dice, una cosa es
lo que uno dice y otra cosa es lo que está dentro del corazón. Aquí la Biblia nos decía con respecto a la primera lectura, el profeta Sofonías dice: es necesario que los hombres que quieran servir a Dios tengan pureza de labios para poder invocarle, para poder llamarle. Estos hombres que el Señor Jesús llama la atención, hablaban a Dios, pero sus corazones estaban lejos. Hay un salmo que describe muy bien esta característica y que de alguna manera nos confronta a esta condición que muchas veces podemos llegar a tener en la iglesia del Señor. Miren, el Salmo 78 es un salmo extenso, pero que hay unos versículos donde la palabra de Dios describe esta condición. Dice el Salmo 78, versículo 34, 35, 36 y 37, vamos a leer. Dice así: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Miren, hay una descripción en este salmo de un peligro al que todos estamos expuestos y que es la hipocresía en la oración. Sofonías decía: purezas de labios para orar a Dios, para invocar su nombre, para llamarle. Un labio puro que nace de un corazón puro. Sin embargo, acá hay un salmo, en este salmo que leíamos, nos relata las consecuencias, en el versículo 34, las consecuencias de sus pecados. Dice que ellos se habían rebelado contra Dios, el pueblo de Israel, habían desobedecido, lo habían tentado, y vino la corrección. Versículo 34 dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Fíjense que pareciera ser lo externo como algo bueno. Ellos se volvían a buscar a Dios, se ponían solícitos, estaban interesados en Dios, pero en lo interno era otra cosa. En lo externo pareciera que era así, que buscaban a Dios, que se acordaban del Dios refugio. Pero fíjense lo que dice el versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Siempre recordemos este texto porque aquí está la descripción de la corrupción de nuestro corazón. ¿Hasta qué abismo de maldad podemos descender en nuestra relación personal con Dios? Podemos llegar a pensar que Dios no mira nuestro interior. Fíjense lo que hacían estos hombres que formaban parte del pueblo de Dios. Dice: le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentían. No creían que Dios miraba el corazón del hombre. Versículo 37 dice: pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Eran personas que al orar a Dios le decían algo que internamente no creían. En sus corazones no sostenían lo que estaban diciendo con sus bocas. Ahora, esto que parece ser una locura, es necesario que lo confrontemos, que lo comparemos con nuestras oraciones. Yo noté algunas cosas que a veces solemos hacer cuando oramos a Dios en las iglesias o cuando oramos públicamente, y aún en la familia. Miren, cuando oramos, ¿nuestro corazón acompaña lo que nuestros labios pronuncian? Cuando decimos: te alabamos, Señor, ¿nuestro corazón le está alabando? Cuando le damos gracias, Señor, te damos gracias, ¿en verdad estamos
siendo agradecidos de corazón? Cuando le decimos, Señor, tú eres bueno, ¿nuestro corazón lo dice? ¿O son solo palabras lindas? Pensamos que al Señor hay que decirles algunas palabras religiosas que digan cosas buenas para que para de alguna manera tranquilizarla a Dios. Fíjense la expresión que dice acá, le lisonjeaban. Es como que trataban de palmearle la espalda a Dios, de conformarle con algunas palabras lindas cuando lo que decían sus oraciones, su corazón, no lo estaban representando. Oramos a Dios, le decimos a Dios cosas mientras nuestra alma está muda. Es un gran problema cuando oramos a Dios cosas que no estamos sintiendo o nuestro corazón no lo está sosteniendo con la fe. Dios no acepta ese tipo de sacrificio, esa oración solo de labios. Eso es lisonjearle, es mentirle con los labios, pero sostener otra cosa con el corazón. Es posible que estemos orando a Dios de una forma y que nuestra alma esté diciendo otra cosa. Me llama la atención muchas veces cuando las personas o determinado tipo de personas solamente suelen alabar a Dios con los labios, con la boca, y se enfervorizan, etcétera, etcétera. Pero una vez retirado de ese lugar, su alma no está alabando a Dios. La alabanza a Dios es algo que nace del alma y que solamente no está limitada a la oración momentánea que hacemos. Por eso es necesario examinar nuestras oraciones. Llamamos la atención nuevamente a lo que el profeta Sofonías dice. Dios tiene interés en que las personas le sirvan, en que su pueblo le sirvan, y que antes de servir invoquen su nombre, pidan la bendición, pero con labios puros, con labios sinceros que representan lo que pasa en su corazón, y no como esa nación que oraba a Dios, pero en sus corazones no estaban diciendo lo mismo. Uno podría decir, pero eso no pasa en la iglesia de Dios. Estas comparaciones podrían ser, podemos hacer estas comparaciones, pero en la realidad, en la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía en nuestra debilidad, pues lo que no sabemos cómo tenemos que pedir, Él nos guía. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, hay algo que el escritor nos dice así. Versículo 19, 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren lo que dice el escritor del libro de Hebreos. El Espíritu Santo le guía y hay un orden similar a lo que decía el Señor a través del profeta Sofonías. Dice, se nos invita a entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios y a invocarle. Dice, para entrar, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Allí es la presencia de Dios y se nos está invitando a entrar. Hay un camino y el camino es el Señor Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Allí se nos invita a entrar a la presencia de Dios donde Cristo está sentado y se nos propone hacerlo
mirando la sangre de Jesucristo, mirando su sacrificio, que es aquello que nos permite entrar a la presencia de Dios. Inmediatamente nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Allí está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Dios vivo, Dios su Padre. Y dice así, este sumo sacerdote, miremos a este sumo sacerdote. Dice ahí mismo el libro de Hebreos, capítulo 7, el versículo 25, que este sacerdote puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está sentado a la diestra de Dios y está para interceder por aquel que se acerca a través de él a la presencia de Dios. Nos dice la Biblia que ese sacerdote es más sublime, es hecho más sublime que los cielos. Y en el capítulo 9, versículo 14, nos dice así, que este sumo sacerdote ofrece en forma continua su sangre para que pueda limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que si podamos servir al Dios vivo. Ahora, este sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios, se nos invita a mirarle, e inmediatamente dice, acerquémonos con corazón sincero. Y allí está lo que Dios decía en la antigüedad, acercarse a su presencia con un corazón sincero. No podemos orar a Dios, entrar a la presencia de Dios y decirle algo cuando nuestro corazón está diciendo otra cosa. Es necesario que nuestro corazón acompañe a nuestras oraciones. Nuestro corazón tiene que ser sincero. Si nuestra oración está diciendo, Señor, te alabo, nuestro corazón tiene que ser sincero y decir lo mismo. Y si no dice lo mismo, si nuestro corazón está diciendo otra cosa, nuestra boca tiene que decir otra cosa. Tiene que decirle, Señor, quisiera poder alabarte, pero no tengo alabanza. Mi corazón está frío. Mi corazón está lejos de ti. Señor, dame alabanza a mi corazón, para que mis labios puedan decir aquello que has puesto en mi corazón. ¿Has puesto alabanza? Entonces te digo, Señor, te alabo, porque mi corazón te alaba. Un corazón sincero. Señor, decimos a veces, Señor, te doy las gracias por la victoria que me das. Y es posible que internamente estemos siendo tentados y que nuestra entereza esté proclive a caer. Digámosle, seamos sinceros, manifestemos lo que nuestro corazón está sintiendo. Señor, mi corazón está sintiéndose atraído por tal o cual cosa mala. Señor, dame la victoria que prometiste, para que pueda yo decirte, Señor, te alabo sinceramente por tu victoria, porque has vencido en mí mis cosas malas. Es posible que estemos decayendo en la fe y estemos orando cosas que nuestro corazón no está creyendo. Dice acá el escritor de Hebreos, seamos sinceros de corazón. Digámosle, Señor, mi fe está decayendo. Dame fe, Señor, para que yo me apoye en tu palabra. Señor, dame más amor por tu palabra, porque es ella la madre de nuestra fe. Ella es la que engendra la fe, porque la fe viene por el oír tu voz a través de la palabra. Miren, no digamos solo palabras lindas, sino pidamos pureza de labios que nacen de un corazón puro, sincero. Inmediatamente nos dice el libro de Hebreos, dice así, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es lo que en la antigüedad el profeta decía, el profeta Sofonías.
Dice, pureza de labios para invocar el nombre de Dios. Un labio puro que nace de un corazón puro, sincero, y que se mantiene fiel en el pacto y quiere servir a Dios. Dice, para estimularnos a las buenas obras. Esto es lo que Dios espera. Ojalá que podamos ser encontrados como aquello que Dios dice que va a hacer con todos los pueblos. Que el Señor comience con nosotros. Señor, dame pureza de labios, que nace de un corazón puro, porque está aferrado a ti y busca orar a ti con sinceridad, diciéndote en realidad lo que pasa internamente, porque es la obra de tu Espíritu Santo, y que busca servirte de acuerdo a tu voluntad, de esa forma, porque tales servidores el Señor busca. Que a Él sea la gloria. Amén.